de derecho civil desde el año 1870 hasta precisamente el 31 de julio del año 2015, con algunas sucesivas reformas en el medio. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hago este antecedente? Porque como ustedes están viendo ahí en la transparencia, la definición que daba el Código de Vélez sobre la persona humana no es la misma que adopta el Código Civil y Comercial Unificado. Lisa y llanamente, el Código Civil y Comercial Unificado no define lo que es una persona humana. ¿Y por qué no lo hace? Porque siguiendo viejos anteproyectos de reformas al Código Civil como la más moderna tendencia que hay en el derecho comparado, se entiende que la persona humana, por supuesto, es preexistente a todo lo que sea la legislación civil. O sea, que el derecho civil reconoce la existencia de la persona humana antes de que sean sancionadas las leyes. La ley lo único que hace es reconocer esa condición de persona humana al ser humano o a la persona física, como se la denominaba anteriormente. La persona humana constituye uno de los tantos ejes alrededor del cual gira todo el derecho privado patrimonial. La persona humana, al igual que la persona jurídica, como veremos posteriormente, es la que realiza contratos, contrae obligaciones, adquiere derechos reales, transmite derechos, adquieren derechos como consecuencia de la muerte de una persona. Es decir, es el eje, a ver, voy a hacer entrar más gente, ahí está, admitimos todos. Le decía que es el eje a través del cual gira todo este derecho privado patrimonial con el cual ustedes van a interactuar en su vida profesional, ya sea como contadores o como administradores de empresas. A punto tal, esto es así, que en el derecho romano se decía que todo el derecho está constituido en razón del hombre. El término persona, ustedes van a ver en los libros, tiene un término un poco, digamos, arcaico, es decir, viene de la antigüedad, y la persona era la máscara que en el teatro representaba al personaje. Y mucho tiempo después se pasó a identificar al personaje con el mismo ser humano. Pero a su vez, marca un cierto rol o estatus que cumple el ser humano, combinando con la clásica definición filosófica de Boecio, quien sostiene que la persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Decíamos anteriormente que hubo un ordenamiento jurídico, que es el Código Civil, que rigió desde el 1 de enero de 1870 hasta el 31 de julio del año 2015, con sucesivas reformas entre medio. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el artículo 30 del viejo Código Civil se definía a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y por su parte, en el artículo 31 se establecían que las personas eran de dos clases, físicas o jurídicas. Y finalizaba el artículo 51 diciendo que todos los entes que presenten signos característicos de humanidad sin distinción de cualidades o accidentes se las denominaba personas de existencia visible. ¿Qué hacía el Código de Vélez? El Código de Vélez, contrariamente a lo que sostenía la doctrina, definía por exclusión a la persona física de la jurídica. Es decir, si una persona era de existencia visible o persona física, no podía ser persona jurídica. Y viceversa, la persona jurídica era un ente ideal que no necesariamente o que nunca iba a ser persona física. Sancionado el nuevo Código Civil unificado, el criterio cambia, ya que por un lado se deroga el artículo 30 mencionado, por otro lado se habla de persona humana, aunque no la define, decíamos anteriormente, y además se elimina la definición de la persona de existencia visible, que también había sufrido una crítica por parte de la doctrina, porque a la persona de existencia visible se la definía por el ejercicio de la adquisición de sus derechos, cosa que era un tanto errónea a juicio de dichos académicos. Sin embargo, mantiene el principio de que se es persona desde el momento de la concepción, aunque le quita el requisito del embarazo. Ustedes saben muy bien que una persona, en este caso una mujer, puede quedar concebida o puede quedar embarazada, no solamente por métodos naturales, sino también por la llamada fecundación in vitro. Esa es otra de las reformas que hace el Código Civil, siguiendo los criterios de la moderna doctrina. Bien. Para que una persona humana pueda, digamos, desarrollar toda su actividad, es decir, pueda adquirir derechos, contraer obligaciones, adquirir derechos reales y transmitirlos,
tiene que tener determinados atributos. Y esos atributos son elementos que surgen de la propia ley y que se le da a la persona humana y sin las cuales la misma no es considerada tal en el ámbito de las relaciones y situaciones jurídicas. Tanto el ordenamiento jurídico como el vigente, siguiendo la doctrina moderna, agrupa a estos atributos de la siguiente manera. Por un lado, se dice que la persona humana, al igual que la jurídica, tiene un nombre, tiene un estado civil, tiene un patrimonio, tiene una capacidad y tiene un domicilio. Voy a admitir a todos, a ver si sale, ahí está. Con relación a la persona jurídica, vamos a ver que la persona jurídica va a tener un nombre, un domicilio, una capacidad y un patrimonio. No va a tener un estado porque la persona jurídica es un ente ideal, un ente ficticio, de acuerdo a la teoría en la cual ustedes se quieran ubicar, a diferencia de la persona humana, que sí tiene un estado civil, que es la posición que ocupa dentro de la sociedad y dentro de una familia. Ese estado civil, casado, viudo, soltero, divorciado. Si la memoria no me es traicionera, a ver, levantado la mano, sí, Franco Mario. Hola, profesor, ¿cómo anda? ¿Me escucha bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Puede ser que incluso después por el tema del artículo 21 haya un debate por el tema de los embriones, ¿no? Ya que uno establece que hay vida de la concepción, pero no hace casos específicos al tema de los embriones. Y hubo un debate ahí jurídico, si no me equivoco, que se explayó bastante en el capítulo 1 del libro. Sí, un debate jurídico, sí, con relación, no sé si al tema del aborto, de todo eso. También se discute, bueno, si la persona por nacer, es decir, la cual todavía no cumplió los 9 meses de concepción, es una persona o no, ¿cierto? O sea, por eso es que el código decía que siguiendo la moderna doctrina, directamente ya no habla más de que una persona por nacer o se es persona desde el momento de la concepción en el seno materno, desde el momento de la concepción. Le sacó ese atributo siguiendo, ubicándose dentro de los más, digamos, regímenes progresistas respecto al tema. Continuando con el tema de los atributos, decía que la persona humana es la que tiene un estado civil, que es la posición que se ocupa dentro de una determinada sociedad y dentro también de una posición de familia, es de estado civil de hijo, de padre, de madre, de hermano menor, de hermano mayor, y frente a la sociedad uno puede ser casado, soltero, viudo o divorciado. Si la memoria no me es traicionera, me parece que el estado civil de conviviente no existe, por lo menos hasta ahora. Cualquier cosa me hacen saber si estoy equivocado o no. Con respecto al nombre, bueno, la persona humana tiene un nombre con el cual se identifica dentro de la sociedad y dentro de su familia. Las personas jurídicas también tienen un nombre, que eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos de lleno al tema societario o al tema de personas jurídicas, nombre que puede ser una denominación social o una razón social. No hay que confundir, en el caso de las personas jurídicas, el nombre con el nombre comercial o el nombre de fantasía que puede tener un negocio. Muchas veces cuando te van a McDonald's o Burger King, bueno, ese sería el nombre comercial, pero detrás de McDonald's o de Burger King hay una empresa que generalmente adopta la tipología societaria de sociedad anónima. Con respecto a la capacidad, bueno, con respecto a la capacidad, acá hay también una evolución en cuanto al tema del Código Civil en relación con el Código Civil de Vélez Sarsfield. Bajo la vigencia del Código Civil de Vélez Sarsfield, se hablaba de capacidad de hecho y capacidad de derecho. Y frente a la capacidad de hecho se hablaba de incapaces de hecho. Incapaces de hecho que podían ser absolutos o relativos, a diferencia de las incapacidades de derecho que siempre eran relativas porque si hubiera habido incapacidades de derecho absoluta, eso sería equivalente a la muerte civil, es decir, una persona que está viva, pero que evidentemente no puede hacer ningún negocio ni contraer ninguna obligación porque precisamente tendría esa incapacidad de hecho absoluta. Esta última nunca existió en nuestro derecho y a nivel mundial o de legislación de derecho comparado tampoco existe. ¿Qué hace el Código Civil y Comercial Unificado? Bueno, el Código Civil y Comercial Unificado cambia copernicanamente todo
el tema de la capacidad, porque ya no va a hablar de capacidad de hecho, sino que va a hablar de capacidad de ejercicio, y también va a hablar de capacidad de derecho. Ahí fíjense que yo le menciono o le transcribo 3 artículos que son fundamentales del Código Civil. Por un lado, el artículo 22, que establece un principio general de que toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. Fíjense que a continuación establece, de ese principio general, establece que la ley puede privar o limitar esta capacidad de hechos a simples actos o actos jurídicos determinados. O sea que este principio de la aptitud para ser titular no es absoluto, sino que es limitativo precisamente por la segunda parte del artículo que yo les estoy mencionando. Por el artículo 23 se establece el principio de la capacidad de ejercicio, cuando se dice que toda persona humana puede ejercer por sí misma y con las limitaciones expresamente previstas en este código, o limitaciones establecidas por sentencia judicial. Y el artículo 24 nos dice quiénes son los incapaces de ejercicio. Volvemos, la persona por nacer, la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance dispuesto en la sección segunda de este capítulo, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial en la medida dispuesta en esa decisión. Bueno, la persona por nacer, obviamente son incapaces de ejercicio porque todavía no han venido al mundo, ¿no es cierto? En ese caso se le nombra una persona, un representante que se llama curador ad litem, que es el que va a ser el encargado de manejar los negocios de esa persona en el caso de que alguien le quiera hacer un acto jurídico a esa persona por nacer. Por ejemplo, yo puedo donarle un determinado inmueble, una determinada cosa mueble a una persona por nacer. En ese caso, los progenitores, padre y madre, o como sea, tendrán que solicitar a la justicia la designación de un curador para que se encargue de la representación de esa persona. Si esa persona nace con vida, entonces esa donación que yo le hice se considera irrevocablemente adquirida y a partir de ese momento cesa la representación de ese curador ad litem y pasa a la representación de los padres. Con relación al inciso B del artículo 24, incapaces de ejercicio, bueno, la persona que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Aquí el código, bueno, se inclinó por una vieja tendencia que ya venía de las legislaciones extranjeras, más concretamente del Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, que establece el llamado principio de la progresividad. Este principio de la progresividad significa darle al menor de edad determinados actos a medida que va contando con la edad y grado de madurez suficiente. Y por último, la persona declara incapaz por sentencia judicial en la medida dispuesta en esa decisión. Esto es cuando una persona que tiene capacidad de ejercicio comete determinados actos y no le queda más remedio que a los familiares solicitarle una declaración de incapacidad a la justicia para que la justicia determine qué actos va a poder realizar y qué actos no va a poder realizar. ¿Cómo juega este principio de la capacidad en materia, digamos, empresarial? ¿Se requiere alguna capacidad para ser empresario, para ser socio de una sociedad anónima, para ejercer el comercio, como decía el viejo Código de Comercio ya no vigente? Y bueno, sí, se necesita una capacidad, y esa capacidad viene dada por la edad de 18 años. A partir de los 18 años, una persona es plenamente capaz y puede hacer todos los actos que quiera. También el Código Civil y Comercial Unificado ha incursionado en materia de capacidad respecto de los menores para ser socios de una sociedad. ¿Pueden ser los menores socios de una sociedad? Sí, pero lo deben de hacer con determinados requisitos y con determinados condicionamientos. Con respecto a los cónyuges ahora también pueden ser socios de cualquier tipo de sociedad, inclusive ser socios de sociedad de la sección cuarta. Y por último, el Código Civil y Comercial Unificado eliminó la incapacidad que existía en el artículo 30 de la vieja ley de sociedades comerciales, que hoy se denomina Ley General de Sociedades. Le voy a mencionar acá el artículo 1002 del Código Civil, que me parece que es importante que lo tengan en cuenta, relacionado con la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Fíjense que ahí la única inhabilidad o la única incapacidad, si se me permite el término anterior a la reforma,
sería que una persona no tendría capacidad o no sería hábil, sería inhábil, como dice el artículo, para determinados contratos o determinados actos jurídicos. Fíjense que ahí se mencionan los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o enajenación están o han estado encargados, los jueces, funcionarios y auxiliares de la justicia, los árbitros, sus auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido, abogados y procuradores respecto a bienes litigiosos o en procura que intervienen o han intervenido, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí, y los albacea que no son herederos no pueden celebrar contratos sobre los bienes de las testamentarias que estén a su cargo. Fuera de estas inhabilidades, cualquiera puede hacer contratos o puede ser titular de derechos y obligaciones con las limitaciones que yo ya le mencioné y teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 22, 23 y 24. Voy a volver para atrás con las diapositivas y vamos a entrar al tema del domicilio, que es otro de los atributos de la persona. Ahí tenemos dos clases de domicilios a partir de la reforma al código. Por un lado el domicilio general y por otro lado el domicilio especial. El domicilio general a su vez puede ser el real o legal. El real es el domicilio donde vivimos todos nosotros, salvo excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Son las que están mencionadas en el Código Civil, que ya las vamos a ver, se las voy mencionando, el artículo 74, que generalmente están dadas para los llamados funcionarios públicos o personas que cumplen determinadas funciones. ¿Por qué digo esto? Porque una de las características del domicilio, al igual que de los atributos de la persona humana, es la de la unicidad, es decir, nadie puede tener varios patrimonios. Una persona tiene un solo patrimonio. Nadie puede tener dos domicilios, se tiene un solo domicilio, se tiene un solo estado civil. Entonces, si estamos frente a un funcionario público que cumple determinadas funciones en algún lugar de la repartición pública, entonces el domicilio se está delimitando por el lugar donde ejerce sus funciones públicas y no por el del lugar donde realmente vive con su familia, con sus hijos y con los parientes que tenga a su cargo. Y el domicilio especial es aquel que se constituye para determinados efectos o para determinados actos jurídicos o contratos. Generalmente en los contratos de locación ustedes van a ver que se pone al final de los contratos o también en los boletos de compraventa que una cláusula que dice normalmente lo siguiente: las partes constituyen domicilio especial en tal lugar y en tal otro lugar. Ese domicilio especial es válido, por supuesto que sí, y sirve para todas las notificaciones que se deriven de las consecuencias de no cumplir un determinado acto jurídico o un determinado contrato. Con relación al domicilio real, el artículo 73, les mencioné recién que dice que la persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. Por ejemplo, en el lugar donde viven ustedes, ese es su domicilio real. Vivan solos, vivan acompañados, como sea. A continuación nos dice el artículo que si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde lo desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emplazadas de dicha actividad. O sea, si yo trabajo en una empresa y tengo una deuda con la empresa, entonces mi domicilio real va a ser el lugar donde yo desarrollo tareas en esa empresa, a los efectos de la notificación y el cumplimiento de las obligaciones que emanen de dicha actividad. Y con relación al domicilio legal, que les mencionaba recién también, el artículo 74 nos dice que el domicilio real es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contrario, que una persona reside de manera permanente para el ejercicio y el cumplimiento de sus obligaciones. Solo la ley puede establecer, sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, algunas limitaciones. Y ahí le mencionan 4 incisos, los distintos supuestos en donde hay un domicilio legal para determinados funcionarios. Ahí le pone inciso A que los funcionarios públicos, por ejemplo el presidente de la Nación, la vicepresidenta, los ministros, etcétera, tienen su domicilio en el lugar en que cumplen sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Es decir, aquí se alude a una permanencia del domicilio.
En cuanto a los militares en servicio activo, tienen su domicilio en el lugar en donde lo están prestando. Supongamos que yo soy un coronel y me manda estoy en servicio activo y me mandan una misión en, no sé, en Israel, en el Líbano o en Europa. Bueno, mi domicilio va a estar en Israel, en el Líbano o en Europa, por más que yo viva con mi esposa y con mis hijos en la Barranca de Belgrano. ¿Sí? Por otro lado, los transeúntes o la persona de ejercicio ambulante lo tienen en el lugar de su residencia actual. Y por último, las personas incapaces lo tienen en el domicilio de su representante, precisamente por el mero hecho de ser incapaces. ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto al domicilio legal de los funcionarios públicos? Sí, ¿cómo no? En el caso de, por ejemplo, un director nacional, se me ocurre, de algún organismo público, Sí. Tiene domicilio en el interior, pero su lugar de trabajo es en Capital Federal. En ese caso tendría que cambiar su lugar de trabajo, se le puede pagar alguna, pues, el lugar de trabajo no, el domicilio lo tiene que cambiar o se le paga alguna compensación por la distancia. Bueno, ese sería el caso, por ejemplo, de los diputados y senadores, que muchas veces tienen sus domicilios en la provincia y se le paga una compensación o una serie de viáticos o lo que sea con relación a lo que se llama el desarraigo, si la memoria no es traicionera. Pero en ese caso, al ser un funcionario público, sea director o no director, el lugar el domicilio, mejor dicho, lo va a tener en el lugar donde cumple sus funciones, no siendo estas temporarias, periódicas o de simple comisión. Si son temporarias, periódicas o de simple comisión, bueno, eso será una residencia y no un domicilio. Por ejemplo, si yo soy un director, no sé, a ver, de Metrogas, o soy director de la FIP, llamémosle Marcó del Pont, ¿sí? El domicilio yo lo voy a tener ahí en Hipólito Yrigoyen. Marcó del Pont lo va a tener ahí, por más que viva, no sé, en Avenida del Libertador y Castex, y ahí viva con su esposo, su pareja, sus hijos, las mascotas o lo que sea. Ahora, si Marcó del Pont va a prestar una tarea temporaria o periódica de simple comisión, supongamos a Bahía Blanca, para ver si hay facturas truchas, bueno, el domicilio no va a estar en Bahía Blanca, eso será una residencia o algo meramente temporario. El domicilio precisamente porque es funcionaria pública. Después, cuando deja de ser funcionaria pública, bueno, el domicilio será en la Avenida Libertador de Castex, como le mencioné en el ejemplo. Esto significa también de que cuando ustedes tienen que notificar una demanda judicial a Marcó del Pont o a cualquier funcionario público, la cédula se la van a tener que mandar, abre un paréntesis, cuando vuelva de nuevo la normalidad vieja o la nueva normalidad y vuelva toda la actividad tribunalicia y vuelvan la cédula de papel, porque por ahora todo se hace vía WhatsApp, bueno, habrá que mandar esa notificación a Marcó del Pont, ahí a la calle Hipólito Yrigoyen, y no al domicilio donde viva realmente, porque toda persona tiene que tener un solo domicilio, y en este caso, como es una funcionaria pública, lo tiene en el lugar donde presta sus funciones. Bárbaro, gracias, profe. Por favor. El otro atributo que vamos a ver es el tema del patrimonio. Bueno, el patrimonio constituye uno de los atributos de la personalidad quizás el más importante, porque cuando ustedes contraen una deuda, o mejor dicho, cuando ustedes son acreedores, van a ver primero de prestarle, o antes de prestarle la plata a una persona, o antes de hacer cualquier acto jurídico, cuál es el verdadero patrimonio que tiene esta persona, y si está cargada de deudas, o si tiene activos y deudas, o tiene solamente activos. Y además van a tener que ver si no hay otros acreedores que concurran sobre ese patrimonio, porque en el caso de que haya varios acreedores que concurren sobre ese patrimonio a los efectos de cobrarse su deuda, bueno, evidentemente ustedes van a tener reducidas las posibilidades de cobrar el 100% de la misma. Por eso es que el patrimonio constituye uno de los atributos de la personalidad, puesto que sobre el mismo el acreedor tendrá la posibilidad de cobrar sus créditos frente al caso de incumplimiento del deudor, como yo pongo ahí en la diapositiva. Es único, es necesario y está constituido por bienes y cosas. Siguiendo la vieja tradición del Código Civil francés, no se considera ninguna persona que no tenga un patrimonio. Ustedes pueden tener deudas con la tarjeta de crédito, con los bancos, a pesar de que no tengan activos, pero ustedes por lo menos tienen algo de patrimonio, porque el patrimonio no es
reducir todo o pensar que es todo activo y nada de pasivo. El patrimonio es el conjunto de activo más pasivo. Esto es lo que en contabilidad, si la memoria no me traicionera, se llama la ecuación contable fundamental. ¿Qué son los bienes? Por ahí le menciono yo 4 artículos que quiero que tengan en cuenta. Por un lado, el artículo 15, el 16 y el 154 y el 242. El 15 y el 16 vienen más o menos a decir lo mismo que decía el 2310 del viejo Código Civil, es decir, la diferencia entre bienes y cosas. La cosa es algo material, por ejemplo, un banco, por ejemplo, un auto, una silla, una mesa, los semovientes. Y bienes sería algo más bien algo inmaterial, energía, digamos, un derecho intelectual, ¿sí? Eso sería un bien, algo intangible. El 154, por otro lado, nos habla de patrimonio, que la persona jurídica debe tener un patrimonio, y la persona jurídica en formación puede inscribir preventivamente a su nombre bienes registrables. Después vamos a ver más adelante cuando veamos sociedades, cómo es este régimen de inscripción de bienes a nombre de una sociedad en formación. Y por último tenemos el artículo 242, bueno, que establece el principio básico fundamental, que también se lo mencioné, de que todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de las obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores. Hay bienes, por supuesto, que no van a estar sometidos a la agresión de los acreedores, por ejemplo, el lecho matrimonial, una jubilación, una pensión. Sí puede ser embargado el sueldo hasta un tope del 20%. Voy a seguir admitiendo porque yo hablo y me olvido de ver. Ahí está. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Las casas son embargables? El inmueble es embargable, sí, por supuesto. Llámese casa o departamento afectado por propiedad horizontal. El tema es que puede darse el caso de que ese bien afectado a propiedad horizontal o una casa esté afectado a bien de familia, en cuyo caso ahí habría que ver de qué tipo de deuda se trata. Por ejemplo, si usted es abogado y está Le decía que el artículo 242 establece el principio general de que el patrimonio es la prenda común de sus acreedores, con excepción de aquellos bienes que este código o leyes especiales declaran inembargables o inejecutables. ¿Me escuchan? Sí, pero no se ve el Power, no sé si estás pasando el PowerPoint o... No se ve el Power, a ver, un minutito, entonces. Bueno, acá yo en esta presentación le hago una clasificación de los derechos, porque no se puede hablar sin bienes sin saber de qué tipo de derechos estamos hablando. Y entonces ahí tenemos una clasificación de los derechos en extrapatrimoniales y patrimoniales. Extrapatrimoniales serían los derechos personalísimos, por ejemplo, el derecho a la dignidad, el derecho a tener una vida digna, el derecho a la personalidad, el derecho a la identidad. Es decir, son todos derechos que tiene la persona humana y que no pueden ser objeto de actos jurídicos ni de contratos. Por otro lado, tenemos los derechos de familia, que también son derechos extrapatrimoniales, por ejemplo, el derecho a la filiación, el derecho a la adopción. Y dentro de los derechos patrimoniales tenemos los derechos reales, los derechos personales y los derechos intelectuales. Derechos reales son aquellos que se dan en una situación, digamos, de
de relación o de señorío entre una persona humana y una cosa, generalmente un inmueble. Por ejemplo, el derecho real de dominio sería un derecho donde hay una situación jurídica. Después tenemos el derecho real de, digamos, de condominio, el derecho real de hipoteca, de anticresis, de prenda. Son todas situaciones jurídicas que se dan entre una persona humana y una cosa, generalmente una cosa inmueble o también una cosa mueble. En cuanto a los derechos personales, acá hay una relación más dinámica entre personas humanas. Hay una relación de crédito, hay una relación de acreedor-deudor. No hay una situación estática como había recién en materia de derechos reales, donde la relación es entre una persona, un grupo de personas y una cosa determinada, mueble o inmueble. Y por otro lado tenemos los derechos intelectuales, que son aquellos que hacen a la faz del pensamiento, es decir, una marca, una patente, una obra, un derecho de autor, un copyright, etcétera, etcétera. Sobre todos estos derechos patrimoniales se pueden realizar actos jurídicos y contratos. Hay una clasificación que se la voy a mencionar muy así, no con tanto detalle, pero que es importante que ustedes las tengan en cuenta, que es el de las cosas, es decir, ya en el aspecto material. Las cosas pueden ser cosas inmuebles y cosas muebles, ahí tienen el número de los artículos, el 225 y el 226. Se habla de inmuebles por su naturaleza e inmuebles por accesión. Dentro de las inmuebles por su naturaleza, por ejemplo, el suelo, las cosas incorporadas a él de una manera orgánica y las que se encuentran bajo el suelo sin el hecho del hombre. Y por el 226 tenemos los inmuebles por accesión, que son aquellas cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su adhesión física con carácter perdurable. No se consideran inmuebles por accesión las cosas afectadas a la explotación del inmueble o a la actividad del propietario. Otra clasificación de las cosas es en cosas divisibles y cosas indivisibles, artículo 228. Cosas divisibles son las que pueden ser divididas en porciones reales sin ser destruidas, cada una de las cuales forma un todo homogéneo y análogo tanto a la cosa como a la cosa misma. Las cosas no pueden ser divididas si el fraccionamiento convierte en antieconómico su uso. En materia de inmuebles, dice el 228 al final, las reglamentaciones locales son las que se encargarán de determinar el fraccionamiento parcelario correspondiente a las autoridades para saber si una cosa o si un inmueble puede dividirse o no. Ejemplos de cosas divisibles podrían ser, o le puedo mencionar, el trigo, la soja, el sorgo, el girasol. Una parcela, o sea, un inmueble, puede ser una cosa divisible o indivisible. Será divisible si, de acuerdo a las autoridades gubernamentales, locales, las autoridades parcelarias, esa cosa puede ser dividida en otras subparcelas, digamos, sin hacerle perder la esencia y la originalidad a la parcela misma. En cambio, una parcela puede ser una cosa indivisible si su división convierte en antieconómico su aprovechamiento o uso. Es decir, que para saber si estamos frente a una cosa divisible o indivisible, habrá que ver cada situación en concreto, cada reglamentación local que establezcan los gobiernos provinciales. Digo esto porque esto generalmente se da mucho en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde hay parcelas, lotes de campo, que muchas veces no se subdividen porque, de acuerdo al consejo del ingeniero agrónomo o del arquitecto, de la persona especialista en la materia, entienden de que dividir esa parcela o ese campo podría hacerlo en antieconómico su uso o aprovechamiento. Cosas principales y cosas accesorias, otra clasificación muy común, legislan el 229 y el 230. Cosas principales son las que existen por sí mismas. Cosas accesorias son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas por otra cosa de la cual depende o a la cual están adheridas. Por ejemplo, una cosa principal podría ser un auto, podría ser un monopatín, podría ser una bicicleta. Y las cosas accesorias, bueno, podrían ser la batería del auto, no sé, los asientos, la palanca de cambio, el volante. Si yo divido ese auto ya de por sí no puede ser una cosa divisible, porque si no estaría convirtiendo al mismo en antieconómico en cuanto a su uso. Y dentro
de la clasificación de cosas principales y accesorias, bueno, el auto en sí mismo sería la cosa principal, y lo que rodea el auto, que ya se lo mencioné recién, serían las cosas accesorias. Cosas consumibles y no consumibles. Son consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer uso, y sus cosas son cosas no consumibles que no dejan de existir por el primer uso que de ellas se hagan, sino que sean susceptibles de consumirse o deteriorarse después de un determinado tiempo. Cosas fungibles y no fungibles, otra clasificación, el 232. Cosas fungibles son aquellas que corresponden a todo individuo de la especie, equivale a otro individuo de la misma especie y calidad, y puede sustituirse por otras de la misma calidad y cantidad. Ejemplo de cosas consumibles podrían ser un par de zapatos, un par de zapatillas. ¿Por qué? Porque al final de la vida útil del zapato, es decir, cuando el zapato no da más, porque ya el zapatero dice que no se le puede, digamos, arreglar la media suela, el taco, o lo que sea, bueno, yo tengo que comprar un nuevo par de zapatos. En ese caso sería, el nuevo par de zapatos vendría a reemplazar al viejo par de zapatos sin que se altere la especie y la calidad y la cantidad de los zapatos anteriores. Profe, hay algunos esperando para entrar. Sí, ya los estoy viendo, a ver. Ahí han visto todo. Listo. Ya está, ahí. Gracias. No, por favor, a ustedes, por avisarme. Frutos y productos. Bueno, aquí ya no estamos hablando de una clasificación de las cosas, sino que estamos hablando más bien de algo que responde a la naturaleza en sí misma, a la industria, y a la transformación que tiene una determinada materia prima. Supongamos que yo tengo una aceituna, ¿cierto? Un fruto de la aceituna, el cultivo sería la oliva, o sea, de la oliva provendría de la aceituna, y de esa aceituna el producto sería el aceite de oliva, ¿sí? ¿Por qué? Porque a esa aceituna después yo la vendo a determinadas empresas, y esas empresas se encargan de hacer el tema de transformar esa materia prima en otra cosa, que en este caso sería el aceite de oliva. Lo mismo pasa para el maíz, que el producto sería el aceite de maíz, el fruto de la vid sería la uva, y el producto sería el vino, ¿sí? Fíjense que ahí el Código Civil, en el 233, le dice que las remuneraciones del trabajo se asimilan a los frutos civiles. Esto significa que si yo trabajo, el sueldo precisamente es el fruto de mi esfuerzo puesto a disposición de una empresa. Mucho de acá no podemos sacar o seguir comentando, porque son temas que se caen de pura lógica, ¿no es cierto? No hay mucho para seguir hablando. Les voy a mencionar que los bienes y las cosas, para que sean objeto de actos jurídicos y de los contratos, ya sea a través de una persona humana o de una persona jurídica, tienen que estar dentro del comercio, es decir, tienen que ser cosas que se puedan comerciar, que puedan ser objeto de intercambio jurídico. ¿Por qué? Porque si están fuera del comercio, el 234 prohíbe que sean objeto de actos y negocios jurídicos o de contratos, siempre y cuando la prohibición surja de la ley o de actos jurídicos. Le quiero mencionar también con respecto a los bienes, dejándolo un poco el tema de las cosas y del concepto de cosas y de clasificación de las cosas, de que hay determinados bienes que están relacionados con las personas en sí mismas, no con la persona humana, sino ya más bien con una persona jurídica, que en este caso sería el Estado Nacional, los estados provinciales, municipales, entre otras cosas. Ahí yo le menciono 3 artículos, que son el 235, 236, y 237 y 238, que se refieren a los bienes pertenecientes al dominio público, al dominio privado, y a bienes de los particulares. Bienes pertenecientes al dominio público son, por ejemplo, el mar territorial, las playas, una plaza, las calles, las aceras, las aguas subterráneas, los caminos, los canales, los puentes, y cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común, es decir, que sirvan para el uso de todos los argentinos. El 236 habla de bienes de dominio privado,
que pertenece al Estado Nacional, provincial o municipal, sin perjuicio de los inmuebles que carecen de dueño. Los inmuebles que carecen de dueño son los llamados bienes monstrenscos, es decir, bienes que no tienen dueño, que generalmente ahí los hereda el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, en el caso de las llamadas sucesiones vacantes, es decir, cuando una persona deja bienes y no hay herederos, bueno, el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires inicia un proceso para, digamos, heredar esos bienes y después, supongamos, alquilarlo para que funcione en escuelas. Hay muchos inmuebles que pertenecían a personas fallecidas que no dejaron herederos, en cuyos lugares se realizan actividades educativas dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otros bienes de dominio privado del Estado serían las minas de oro, de plata, de cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles, los lagos no navegables que carecen de dueño, entre otros. Y bienes de dominio de los particulares son aquellos que no son del Estado Nacional, ni del Estado Provincial, ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por último, también un tema que fue incorporado recientemente al Código Civil y Comercial Unificado a partir del año 2015, pero que ya se venía hablando de hace muchísimo tiempo. Inclusive hay un autor, un tratadista que es especialista en derecho administrativo, que se llama Agustín Gordillo, que ya hablaba con otro nombre de lo que hoy se denominan los bienes de incidencia colectiva. Esto está legislado en el artículo 240, y estos bienes de incidencia colectiva son bienes sobre los cuales los particulares no pueden o tienen limitado el ejercicio de los derechos individuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una noción o una idea de bien común, es decir, que esos bienes de incidencia colectiva benefician a todos los argentinos y a todas las argentinas. Por ejemplo, el medio ambiente. Esto que está haciendo Greenpeace, alentando sobre el tema de, digamos, no sé cuál es el nombre técnico que tiene, pero los gases tóxicos, perdón, ese es el término. Hay muchas industrias, sobre todo en China y en Estados Unidos, que utilizan muchos combustibles que provocan daño en el ecosistema, ¿sí? O sea, en todo lo que sería la incidencia colectiva, y también en la flora, en la fauna, la biodiversidad, el agua, el paisaje, entre otros. ¿Tú vas a tocar? Igualmente no se asusten porque antes del primer parcial vamos a ver una clase de repaso, así que no se anden preocupando demasiado por esto. Lo que me interesa es que le queden las ideas claras, por eso la idea de presentarles estos powers para que ustedes vayan tomando inmersión sin perjuicio de lo que lean en los libros. Por supuesto, lo que vale o el que tiene la última palabra es el libro, no lo que digan estos powers. Ténganlo muy en cuenta. Vamos a pasar al tema de la persona jurídica, que es precisamente la otra clase de persona que regula el Código Civil y Comercial Unificado. Las personas jurídicas, bueno, tienen derechos al igual que todas las personas humanas, y su finalidad es precisamente interactuar o brindar un servicio de beneficio común para todas las personas que habitan en el suelo argentino, llámense argentinos o extranjeros que estén de paso, y también sirven para organizar determinados patrimonios de afectación a los efectos de volcarlos al interés público, como podría ser el caso de las fundaciones, o también la persona jurídica puede tener ya una base de tipo empresarial, como son las sociedades que vamos a ver más adelante cuando empecemos el tema societario específicamente. Se la clasifica de dos maneras, siguiendo la vieja tradición del Código de Vélez: personas de carácter público, que son las que vamos a ver acá, que están legisladas en el artículo 146, el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abro un paréntesis, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, no es una provincia, pero se lo equipara a una provincia. Eso ustedes lo habrán visto por ese famoso fallo que sacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace 2 o 3 meses con respecto al tema educativo. Entonces, si Rodríguez Larreta tenía autonomía plena para que los chicos vayan con presencialidad a los colegios, o si había que seguir dependiendo del gobierno federal.
Aquí la Corte nuevamente le vuelve a decir que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es autónomo también en educación. No es una provincia, porque las provincias son preexistentes a la Constitución Nacional. Y este es un tema que todavía se sigue discutiendo acerca de cuál es el verdadero estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con esto cierro este pequeño paréntesis de mayor actualización respecto del tema. Personas jurídicas de carácter público, también menciona el inciso A, los municipios, las universidades, la UBA, que cumple 200 años, las entidades autárquicas, por ejemplo, el Banco Central, las regiones interprovinciales o intermunicipales. Acabo de oír otro paréntesis, el famoso o la famosa AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, no existe, no es ninguna región. Existirán otras regiones interprovinciales o intermunicipales, pero el AMBA no existe y nunca existió. Cierro paréntesis. Y las demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico les atribuye personalidad jurídica. O sea, fíjense que este inciso es un poco residual, porque por un lado menciona a determinadas personas jurídicas de carácter público que son necesarias, digamos, el Estado Nacional es necesario, las provincias también, y las demás también, pero después le deja la puertita abierta para que otras organizaciones a las que el ordenamiento jurídico le atribuye otro, ese carácter sean consideradas personas jurídicas de carácter público. El inciso B menciona a los estados extranjeros, las organizaciones a las cuales el derecho internacional público reconoce personalidad, a toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. Por ejemplo, todos los países extranjeros son personas jurídicas de carácter público que están representadas por sus respectivos embajadores. Dentro de las organizaciones a las cuales el derecho internacional público le reconoce personalidad jurídica, bueno, tenemos el caso de la OEA, tenemos el caso de la ONU, podría ser el caso del Mercosur, no sé si el Grupo de Puebla también. Por inciso C, la Iglesia Católica y sus institutos de vida consagrados y las sociedades de vida apostólica. La Iglesia Católica en realidad es una persona jurídica de carácter público que está mencionada en la Constitución de la Nación Argentina, cuando en el artículo 2 establece que la Nación Argentina sostiene el culto católico, apostólico y romano, y le exige al presidente de la Nación ser de religión católica para asumir dicha primera magistratura. Con esto no me voy a meter en el tema si la Iglesia Católica o la religión católica es la religión oficial del Estado, porque me parece que excedería un poco la materia. Yo creo que no es así, a pesar de que, bueno, algunos interpretan por esa cláusula constitucional de que sí lo es. Me parece que la Iglesia Católica es la religión preponderante que hay en la República Argentina, al igual que la Iglesia Protestante, que es la religión, o mejor dicho, la religión protestante, que es la predominante en los Estados Unidos de América. ¿Sí? El inciso M habla de las comunidades indígenas, los colegios profesionales que administran la matrícula de sus asociados, ejemplo, Colegio Público de Abogados, para quien les habla, Consejo Profesional de Ciencias Económicas para ustedes, los futuros contadores y o administradores de empresas. Voy a abrir otro paréntesis acá. No confundir el Colegio Público de Abogados con el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, 640. Eso es otra cosa. Tampoco confundirla con la Asociación de Abogados de Buenos Aires que está en la calle Uruguay. Y con respecto a los contadores públicos nacionales, no confundan el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con el Colegio Graduado de Ciencias Económicas, que están uno enfrente del otro sobre la calle Viamonte. Y por último nos habla el 146, el inciso G, las obras sociales. Las obras sociales y las obras sociales sindicales. ¿Por qué? Porque las prepagas son todas sociedades anónimas. Médicos de sociedad anónima o de sociedad anónima, Swiss Medical también. Esas son prepagas, esas son empresas de medicina privada. Después vamos a ver, pero vayan prestando mucha atención a este tema. Por el 148 nos habla de personas jurídicas privadas, ahí hace una enumeración. Yo ahí le di la pantalla porque no entraba en una misma diapositiva. Fíjense que van del inciso A al inciso M, sociedades, asociaciones civiles, simples asociaciones, los partidos políticos, las fundaciones,
las otras iglesias que no son las católicas, las asociaciones sindicales, incluida la de personal de seguridad, las mutuales que tienen una ley especial, las cooperativas también, el consorcio de propiedad horizontal, que esta es una novedad porque antes no existía, esto fue una incorporación que hizo la reforma al Código Civil y Comercial Unificado, que es un tema que se las trae, porque hace una persona jurídica, si el consorcio debe plata, yo le puedo pedir la quiebra, lo cual yo hasta ahora nunca lo vi. Desde el 1 de agosto de 2015 hasta el día de hoy nunca vi que a un consorcio se le pidiera la quiebra o que un consorcio pidiera la quiebra de otra persona. Asociaciones de abogados y demás matriculados dedicados al ejercicio de la profesión, que aquí entra el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, y también entra la Asociación de Abogados de Buenos Aires y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Fideicomisos y después centros vecinales y toda otra contemplada en las disposiciones de este código o en otras leyes especiales, o aquellas que resulten de su finalidad. Esa es una persona jurídica de carácter privado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si voy muy rápido, me paran, ¿eh? Eso siempre lo digo, me olvidé, disculpen. El 163 me habla del fin de las personas jurídicas. Ahí no lo vamos a ver muy en extenso este tema, ténganlo en cuenta, porque más o menos son la misma causal de la persona jurídica o de disolución de la persona jurídica que hay respecto de las sociedades, ¿sí? Estas existencias o estas causales que dan fin a la existencia de las personas jurídicas también dan fin a la existencia de las asociaciones civiles, sin perjuicio de un agregado que después vamos a ver del 183 del Código Civil y Comercial Unificado respecto de la disolución o del fin de la existencia de una asociación civil. Bueno, someramente vamos a ver lo que es una asociación civil. Bueno, una asociación civil es una persona jurídica de carácter privado que tiene por finalidad una determinada materia que hace al interés general, o sea, al interés de toda la República Argentina y de todos los ciudadanos de la República Argentina, o al interés de una determinada o de un determinado sector, de acuerdo a sus pautas culturales, de acuerdo a sus pautas profesionales o de acuerdo a otros indicios que menciona el Código Civil y Comercial Unificado. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque durante mucho tiempo se hablaba de que las asociaciones civiles tenían que mantener el criterio del interés general o el interés puro, el bien común, ese era el término, el bien común. Una asociación civil tenía que tener por finalidad el bien común, y ese bien común generalmente era un bien que se me está acabando el tiempo, así que vamos a tratar de ir resumiendo todo esto, los efectos de no volver a cortar. Decía que la asociación civil tenía por finalidad un bien común, que era un bien común que se entendía que era beneficioso para todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Pero ¿qué pasó? Los tiempos fueron evolucionando, las costumbres también, y empezaron a aparecer asociaciones civiles que tenían no un bien común o una finalidad de bien común, sino una finalidad de interés general. Y ese interés general está receptado en el Código Civil y Comercial Unificado cuando en el artículo 168, acá está, nos habla del objeto de la asociación civil, que debe tener un objeto que no sea contrario al interés general o al bien común. Y ese interés general se interpreta dentro del respeto a las diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, literarias, sociales, políticas o étnicas, etcétera, etcétera. Esto fue como consecuencia, o este artículo se introdujo como consecuencia de varias idas y vueltas entre resoluciones de la Inspección General de Justicia y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a algunas asociaciones civiles que entendían que cumplían el requisito de bien común, pero que en realidad no lo eran. Bien. Toda asociación civil debe constituirse, se constituye por escrito. El 169 acá me habla de un instrumento público que debe ser inscrito en el registro correspondiente una vez otorgada la autorización estatal para funcionar.
Hasta la inscripción se aplican las normas de la simple asociación. Y el estatuto debe tener el contenido que menciona el artículo 170 del Código Civil y Comercial Unificado. Ejemplos de asociaciones civiles. Bueno, la más clásica y la más común es los clubes de fútbol. Boca, River, San Lorenzo, Racing, todos los clubes de fútbol son asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Por qué se las llama sin fines de lucro? Porque precisamente aquí en estas asociaciones civiles, clubes de fútbol o clubes de barrio o la asociación civil que sea, el lucro viene dado por los beneficios que tiene el asociado a esa asociación, no por el hecho de que el asociado vaya a cobrar un dividendo a fin del ejercicio económico, como sí cobran los socios de cualquier sociedad de la ley 19.550. Esa es la finalidad, o ese es el motivo por el cual se la llama asociaciones civiles sin fines de lucro. Y fíjense hasta qué punto esto es así, de que las ganancias que obtiene una asociación civil no pueden ser invertidas en otra. Sí, Bróclido, te escucho. Sí, una pregunta. ¿El acto constitutivo sería la firma ante un escribano público? Exactamente, para una asociación civil, sí. En realidad dice instrumento público, pero instrumento público se lo traduce, digamos, como escritura pública. ¿Sí? Buenísimo. Es decir, la asociación civil debe ser constituida sí o sí por escritura pública, no por instrumento privado. Y esa escritura pública tiene que tener el contenido del 170, y una vez que se presenta al EGJ para su inscripción, el EGJ si cumple, o mejor dicho, puede hacer el control de legalidad, que en estos momentos está discutido, otorga la personería jurídica. Y una vez, mejor dicho, otorgada la personería jurídica, la persona jurídica asociación empieza su vida como tal. Antes no. Antes era una especie de proyecto, una especie de vamos a ver, o vamos a constituir algo que quedaba en la nebulosa. Solamente cuando la IGJ otorga la autorización para funcionar de esta asociación civil a través del dictado del acto administrativo pertinente, que se llama personería jurídica, ahí la asociación civil empieza su vida y puede empezar a realizar contratos, contraer obligaciones, etcétera, etcétera. La persona jurídica, asociación, al igual que todas las demás personas jurídicas, son entes ficticios, es decir, tienen una finalidad de bien común o de interés general. Y por ende, para realizar toda su actividad tienen que tener órganos. Esos órganos son de tres clases en una asociación: el órgano de administración, de gobierno y de fiscalización. Administración es el que se encarga de, digamos, de llevar a la asociación civil al cumplimiento de su objeto. El órgano de gobierno es el que toma las decisiones para que el órgano de administración pueda ponerse en marcha. Y el órgano de fiscalización es el encargado de supervisar los negocios y finanzas de la asociación. Bueno, ahí tenemos órganos de la administración, tenemos la comisión directiva o administradores. Hay tres artículos, el 171, el 176 y el 177, que ustedes tienen que tener en cuenta. En las asociaciones civiles, sobre todo en los clubes de fútbol, bueno, el caso más emblemático es ahora el de Boca, que tiene el Consejo de Fútbol, formado por exjugadores, que no lo voy a mencionar, porque supongo que ustedes, algunos o la mayoría, serán hinchas de Boca, y sabrán muy bien quiénes los integran. Pero ese Consejo de Fútbol no es un órgano, es un subórgano, razón por la cual, si el Consejo de Fútbol llega a cometer algún ilícito o algún delito civil, el responsable o lo responsable va a ser la comisión directiva y por ende la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. ¿Cuáles son los órganos, o mejor dicho, las personas que tienen que integrar esa comisión directiva? Son tres: el presidente, secretario y tesorero. Si hay vicepresidente o no, eso es harina de otro costal. Puede haberlo o puede no haberlo, pero lo importante es que el estatuto establezca quién es el presidente de la comisión directiva, el secretario y el tesorero. Los demás integrantes de la comisión directiva, dice el 171, tiene el carácter de vocales. Con respecto a las asambleas, bueno, ahí tenemos dos artículos, el 175 y el 178,
que establece la participación que tiene todo asociado en una asociación civil, cualquiera que sea, el objeto, sea deportivo o cultural, de participar en la toma de decisiones. Para eso tendrán que cumplir determinados requisitos, como por ejemplo ser obviamente asociado y tener la cuota social al día. En el club de fútbol muchas veces, hay una especie de perdón, digamos entre comillas, para que todo aquel que no está al día con la cuota social, bueno, pueda votar y después se ponga al día. Es muy común. Órgano de la asociación civil, fiscalización, tenemos dos artículos, el 172 y el 173, que establece la previsión estatutaria del órgano de fiscalización y quienes lo integran, ¿sí? Y las incompatibilidades para ejercer cargo de integrante del órgano de fiscalización. Ahí tenemos un temita que es interesante porque fue un poquitito mejor legislado que el Código Civil de Berezaje, que es el de las simples asociaciones. No hay para hablar de las simples asociaciones, sino que teníamos que hablar de algunas diferencias con las asociaciones civiles. Por ejemplo, las asociaciones civiles se constituyen por instrumento público, escritura pública, en cambio las simples asociaciones se constituyen por instrumento privado con firma certificada por escribano público. La existencia de una asociación civil comienza desde el momento en que se otorga la autorización estatal, la famosa personería jurídica que yo le mencioné recién. En cambio, la simple asociación, su existencia comienza desde el momento de la firma del estatuto, toda vez que estas simples asociaciones no están obligadas a acceder al control de la Inspección General de Justicia en el ámbito de la CABA. Las asociaciones civiles no pueden prescindir del órgano de fiscalización. Las simples asociaciones sí, en los términos que exige el Código Civil y Comercial Unificado. Los asociados en una asociación civil no responden de forma directa ni subsidiaria por las deudas de la asociación. Su responsabilidad se limita al cumplimiento de los aportes comprometidos al constituirla o posteriormente, y al de las cuotas y contribuciones a que están obligados. En cambio, en las simples asociaciones se aplica el principio de solidaridad respecto de los administradores que de hecho ejercen la conducción de la simple asociación. Y con respecto a la responsabilidad, el principio es el de la no responsabilidad de la deuda de la simple asociación que no intervinieren, sino hasta la contribución prometida o de lo que establezca el estatuto. Bueno, para finalizar el tema de asociaciones civiles, las asociaciones civiles se extinguen por las causales mencionadas de la persona jurídica, que yo ya se la mencioné recién, o la vimos a grandes rasgos, porque dijimos que cuando veamos las causales de disolución de tipo societario, bueno, son casi iguales o similares a las de disolución de la persona jurídica. Pero fíjense que acá el 180 disolverse por las causales de cualquier persona jurídica, puede disolverse en el caso de que los asociados queden reducidos a menos de la mitad de los integrantes de la comisión directiva y del órgano de fiscalización. Dentro del término de 6 meses, no se vuelven a readmitir o no vuelven a integrarse asociados que superen ese límite que yo le mencioné de la comisión directiva y del órgano de fiscalización. Profe, no está compartiendo, A ver, espere que tengo que terminar acá. Cancela, voy a... Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Sí. Perfecto, ahí. Bien. Yo hice una minimización, porque yo estaba viendo mi foto para que no me tapara toda la pantalla. Bueno, para ir finalizando, porque este es el final, digamos, el 183 me dice que también es una causal de disolución de la asociación, la reducción de la cantidad de asociados a un número inferior al total de miembros titulares y suplentes de su comisión directiva y órgano de fiscalización. Si dentro de los 6 meses no se restablece ese mínimo. Tenemos el caso, por ejemplo, de Boca, de River, de Independiente o Racing. Supongamos que
el total del órgano de los miembros titulares y suplentes de la comisión directiva y órgano de fiscalización fuera de 30, e Independiente, Racing, Boca o River queda con 5 asociados, bueno, habrá que buscar 25 asociados más o más dentro de ese plazo de los 6 meses para que la Asociación Civil, Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético River Plate, Independiente o Racing puedan seguir como asociaciones civiles sin fines de lucro. En el caso de que no sea así, bueno, se dará o comenzará la parte liquidatoria, se deberá nombrar un liquidador, y una vez que se termine de liquidar la asociación civil, cancelado el pasivo y el activo, se reparte no entre los asociados, porque precisamente una asociación civil no es una sociedad anónima ni una SRL, sino que ese remanente producto de la liquidación deberá destinarse a otra asociación civil de la misma entidad o de la misma calidad que tengan y dentro del territorio de la República Argentina. Vale decir que si Independiente o Racing, Boca o River se disuelven, bueno, el patrimonio que quede se lo deberán reintegrar a Ferro, a Temperley, a Lanús, no sé, a Deportivo de San Pedro de San Juan, pero nunca se lo van a poder aportar o destinar a una sociedad anónima, y a su vez tampoco lo pueden hacer a una asociación que esté constituida en el extranjero, sino que la asociación tiene que estar, o la persona jurídica, mejor dicho, tiene que estar constituida en la República Argentina. Bueno, con eso terminamos esta clase así un poquitito rápido y con estos avatares del Zoom de personas y bienes. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, me la hacen ahora, no hay ningún problema, todavía tengo Zoom, así que los escucho. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. No, está bien, buena pregunta. Miren, el doctor Irigoyen tiene un Zoom y yo tengo otro. O sea, para mis clases ustedes entran con este Zoom y con el código que le mandó el doctor Irigoyen. El doctor Irigoyen tiene otro código. ¿Me explico? Depende de cómo vengan nuestras tareas profesionales. Hay veces que el doctor Irigoyen me pide que un día lunes continúe él, así termina con lo que explicó el jueves anterior, o a veces termino yo también el jueves, no sé, eso lo vamos viendo con él. Profe, ¿y pueden avisar? Porque si no nosotros no sabemos a cuál entrar, depende de la clase, porque la mayoría estaba en el otro hoy, porque no sabíamos que teníamos con ustedes. Bueno, lo voy a avisar al doctor entonces, que hagamos ese ordenamiento. Así no se quedan sin la clase. No, por favor. Pero fue una consulta. Sí. Yo entré tarde también. ¿Tomó lista hoy? No, yo no tengo listado, ¿eh? El doctor tiene lista, pero yo no. No tomamos lista, ¿eh? Nos manejamos por lo que aparece en pantalla. Creo que son 88 en este curso. Pero no, lista no tomamos. Vi que muchos pusieron su nombre, apellido y el registro en el chat. Eso no sabía decírselo, pero le voy a preguntar también al doctor cualquier cosa y que me mande el listado. Pero me parece que no se toma. Usted me habla de que hay otras personas que no son del curso y se metieron en este curso. No, preguntaba por si tomaban lista. No, lista no tomamos. ¿El doctor tomó el jueves? No, el jueves no. No creo que tomemos lista, porque como estamos en una situación, digamos, anormal por esta pandemia, bueno, confiamos en la buena fe de ustedes, que son todos estudiantes de ciencias económicas y de curso. Pero igualmente le consulto al doctor. Gracias por preguntar. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. Si utilizamos la primera edición del libro, ¿es lo mismo? ¿La del libro de la cátedra? Sí. Sí, es lo mismo, no hay ninguna... No, es lo mismo, no se preocupe. Lo importante es que sea un libro que esté... En realidad ustedes pueden usar el libro que quieran, pero no vengan con un libro del año 1950, bueno, porque, digamos, se van a volver un poquitito crazy.
Ok, muchas gracias. Pero el libro que ustedes quieran pueden utilizar, que sea actualizado a partir del 1 de agosto del año 2015, que es cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. Nosotros tenemos el libro de la cátedra, así que los que no lo tengan, bueno, lo pueden comprar en grupo, se lo van pasando, le sacan fotos, no sé, como quieran, o el libro que ustedes quieran, pero que sea actualizado a partir del 1 de agosto del año 2015. Yo tengo una pregunta, o sea, pero ¿Sí? para los chicos. Si alguien tiene el grupo de WhatsApp, lo quiere pasar el link o quiere agregar los que faltan. ¿Ustedes qué quieren? ¿Un grupo de WhatsApp? No, o sea, todo tipo, yo en todas las cursadas que tengo, todos hacen un grupo de WhatsApp. Creo que este también tiene entre los alumnos y no sé, como que no. Ah, sí, pueden hacerlo eso, no hay problema, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿Y lo quieren pasar el link o quieren agregar los que faltan? Ahí está, Lo voy a ahí lo hablar con el doctor Irigoyen, porque, ojo, yo no tengo acceso a la pantalla, a la plataforma, ¿eh? Lo único que tiene acceso es el doctor, yo no. Así que yo no sé ni cómo se entra esa pantalla, perdón, plataforma. Bueno, ahí está. Ahí igual lo pasaron, muchas gracias igual. Bueno, perfecto. Siete personas, bueno, voy a seguir emitiendo, a ver, por las dudas. ¿Alguna otra pregunta, dudas, comentarios, inquietudes? Si voy muy rápido, párenme, ¿eh? Es una... Dice, Fancy, Diva, Super Bebé.